yo les quiero compartir el día de hoy lo que les prometí acerca de los dones del Espíritu. Entonces, los dones del Espíritu son 9 y están clasificados en 3 grupos. Cada grupo contiene en sí 3 dones. Entonces, vamos a empezar con los dones de revelación. Los dones de revelación hacen alusión a la sabiduría, el don de ciencia o conocimiento y el discernimiento. Entonces, estos dones contienen información reveladora. ¿Qué quiere decir? Que es información que no sabíamos, y acuérdense que cuando hay una revelación es que el velo se cae. Entonces, cuando el velo se cae o las escamas se caen de los ojos, entonces podemos ver. Algo que me decía una persona que me regaló ayer uno de los huevitos, me decía que ahora ella se ve como yo la veía y que quería dar gracias por eso. Y le dije, lo que pasa es que cuando uno se ve como Dios lo ve a uno, es muy fácil ver a los otros. Es muy fácil ver a Dios en los otros. Claro, cada uno tiene que vivir su propio proceso de autorrevelación y autoconocimiento. Por eso es tan importante estar en la presencia del Señor, porque ahí es donde todo eso se nos es revelado. Entonces, estos dones hablan acerca de eso, porque son cosas, la revelación es algo que se sale de nuestros límites y supera como nuestra mentalidad. Y es la forma como Dios se revela a la humanidad, porque Él es santo. Entonces, Él no se puede revelar de otra forma que no sea de manera sobrenatural. Pero para eso necesitamos activar los siguientes dones para poder entrar a ese nivel. Los siguientes dones son los dones de poder. Estos incluyen la sanidad, los milagros y la fe. Entonces, estos dones fluyen a través de la habilidad que el hombre posee de tener la fe de que Dios lo va a hacer. No funciona de una manera humana. Los anteriores, tú puedes tener el don de sabiduría y puedes dar un consejo cuando algo se te ha sido revelado, y tú puedes, pero un milagro tú no lo puedes hacer, pero Dios lo puede hacer a través de ti. Entonces ahí necesitas la intervención divina. Ahí lo humano llega hasta un punto y ahí es donde lo sobrenatural entonces se manifiesta. Y finalmente tenemos los dones hablados o de inspiración. Estos corresponden a la profecía, las lenguas y la interpretación de estas. Estos dones tienen una particularidad, y es que se desarrollan en el ámbito comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una sanidad tú la puedes vivir tú en un momento de oración, en intimidad, sola. Un momento de discernimiento tú lo puedes tener a solas, pero estos dones, la profecía, las lenguas y la interpretación, son para uso comunitario. Solo se manifiestan a nivel comunitario, a nivel congregacional, a nivel en que todas vamos a estar recibiendo y entregando. Entonces, vamos a ir desarrollando don por don de una manera muy sencilla, porque a mí no me interesa que a usted le quede tanto el concepto como tal. Claro que cuando uno entiende un concepto puede ejecutarlo, pero me interesa que le quede en su espíritu impregnado, porque cada vez que digamos un don, tu espíritu va a saltar. Cuando digan uno, es como que dijeran Jimena, Esther, como si dijeran tu nombre, porque entonces estén pendientes a ver cuando Dios dice su nombre en forma de don. Ok, entonces tenemos el don de sabiduría, y por ejemplo, aquí el don de sabiduría lo tiene alguien que se llama Sofía. Sofía significa sabiduría, así que tú eres una niña sabia. Desde nacimiento te marcaron con ese sello. Dicen por ahí que Sofía es el nombre de niña más lindo en todo o sea, que hicieron un estudio, no sé quién lo hizo, pero dicen. Okay. A mí me parece que es Erika, pero bueno.
Tanto que mi hijo está por ahí. Mi hijo no está. ¿Cuál? El grande. No, pero yo sé que no. Lo que pasa es que tratamos de tener mucho respeto, pero cuando yo quedé embarazada de mi hijo mayor, yo le quería poner mi nombre, porque yo dije, pues es hijo mío, entonces le va a poner Eric, pero obviamente el Señor le tenía otro nombre y otro propósito. ¿Vieron la diferencia entre uno decidir en su humanidad a que Dios sea el que decida y hasta que marque los nombres de nuestros hijos? Porque el nombre de nuestros hijos es el sello de su llamamiento, es el sello de lo que Dios quiere hacer con él y a través de él. Entonces dejemos que Dios decida, Él decide mejor. Ok, la sabiduría es la capacidad para aplicar el conocimiento con buen juicio en la práctica. Eso es la sabiduría. Luego tenemos el conocimiento o el don de ciencia. Y Pablo lo asocia con una conciencia sobrenatural. Es decir, él habla de esto como una revelación de misterios, de revelaciones, de la profecía, pero de una forma en que no es humano, una forma en que definitivamente es del cielo. Y es como cuando te dan una palabra que tú dices, eso solo lo sabía Dios. Por ejemplo, cuando a mí me pasó lo de que llegó Mango, era una oración que yo tenía él y yo, el Señor y yo, y cuando apareció, yo dije, definitivamente esto es un milagro. Dios me escuchó. Entonces, todo eso que usted tiene ahí en intimidad con el Señor, Dios lo va a contestar. Miren, yo he visto aquí, en este retiro, oraciones que yo he hecho por mucho tiempo, contestadas. Y estoy viendo a Dios magnificarse, glorificarse. Y estoy en un deleite que, mejor dicho, después les compartiré. Ok. Tenemos el don de fe. Esa es la realización de las realidades divinas, por la cual se forma el carácter de un cristiano de manera poderosa y también heroica. ¿No les parece que cuando Dios contesta nuestras oraciones es como que, wow, y eso te empodera y como que tú dices, esto me hace sentir que estoy en otro nivel, estoy en otra cosa, no estoy en lo natural, estoy en otro nivel? Y la fe hace eso, la fe hace que te desafíes, que vayas a más, que hagas cosas que nunca hubieses hecho si no tuvieras fe. Entonces la fe es la que nos ayuda a dar esos pasos que no daríamos si estamos desconfiados, si estamos como, no, mejor no, qué susto, ay, no, o no, eso no va a pasar. No, la incredulidad es la enemiga de la fe. La duda es su mayor contrincante. Así que no dejen que la incredulidad ni la duda se haga dueño de su mente, para que su fe se pueda manifestar. Los milagros. Esto hace énfasis en el elemento del poder, efectivamente. Entonces puede referirse a la capacidad de realizar operaciones extraordinarias. Cosas que tú dices, wow, esto tuvo que ser un milagro. Como lo que les compartí anteriormente, y usted cada una tiene que tener su récord de wow. Eso cada una tiene que tener su propia estadística. La profecía es ese don especial que llama y capacita a ciertas personas para comunicar revelaciones de Dios a su iglesia. Entonces, la profecía no es hablar por hablar. La profecía es un don muy serio que se tiene que utilizar de una manera muy responsable, porque tú no puedes estar diciendo, ay, ven que te tengo una profecía. Porque la profecía, si no es utilizada de la manera correcta, es brujería, santería, es otra cosa. Esoterismo, es nueva era, es otra cosa. Pero tiene mucho poder. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo lo usamos, porque o somos profetas o somos brujas. O chismosas, pero... Ok, eso fue aporte del pastor. Miren el poder que tiene la profecía.
sea, el poder que tiene el don, pero uno tiene que discernir, que es otro don, cuándo está utilizado de una manera correcta y cuándo no. Cuando yo tenía, mami, te vas a enterar de cosas de mí, sorry, cosas, pecados que... ya ella sabe que el Señor nos perdonó todo. Y cuando yo tenía como 17 años, fui donde una bruja, obviamente sin que mi mamá supiera. Fui donde una bruja, y de eso ya tú sabes, que cuando uno no tiene el conocimiento del Señor, uno busca. Porque todos tenemos una búsqueda, todos tenemos ganas de saber. Y yo fui, perdón, antes de Cristo, ok, ahora no digan, no, como tengo 17, entonces voy a hacer lo mismo, la voy a imitar. No, esto fue antes de Cristo. Entonces yo fui donde una bruja, por allá, debajo en unos tugurios por allá en Medellín. Yo solo dije, ¿y si sabe tanto por qué vive tan mal? Pero bueno, pero ya después entendí que ahí operan espíritus de miseria y bueno, y un montón de demonios. Ok. Pero eso lo entendí cuando ya tenía entendimiento. Ok. Fui donde esta bruja a que me leyera, no sé qué me leyó, el café, no sé, me acuerdo. El caso es que una de las cosas que me dijo, te tengo que decir que tú nunca vas a poder tener hijos. Y yo, ay, de verdad, yo quería tener al menos uno. No, normal. Eso fue como pero ella, o sea, literalmente el diablo me selló. Me sembró una palabra, una mentira. Claro, en mi desconocimiento yo dije, pobrecita yo, bueno, seré yo solita porque como no tuve hermanos, entonces bueno, ya hasta aquí llegó esta dinastía. Pues, que nada que ver, pero... El caso es que yo creí esa mentira como una verdad por años, hasta que yo no entré literalmente en el reino de los cielos y se me fue quitado, tuve la revelación. Dios me dijo, no, eso es una mentira, porque yo no solamente te voy a dar hijos naturales, te voy a dar hijos espirituales. Tu vientre es muy fructífero y lo que esa bruja te dijo era una mentira. Y yo, ¿qué hice? Yo cancelé eso en el nombre de Jesús y bueno, hay 2 super varones que el Señor me entregó y obviamente un montón de hijos espirituales que yo digo, si yo me creo lo que el enemigo me sembró, me llegan los 50 y yo digo, no, es que a mí me dijeron que yo no iba a tener hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente cuando decimos que vamos a decir una profecía, que vamos a dar algo profético y también cuando recibimos algo profético. Tienen que tener discernimiento, que es el siguiente don, que es la capacidad para distinguir entre proclamaciones proféticas para saber si proceden de espíritus verdaderos o falsos. Entonces tú tienes que tener un radar. El discernimiento es un radar, es una capacidad que tú tienes para diferenciar, para distinguir, para separar. Eso es el discernimiento. El don de lenguas, que es otro de los dones, es un lenguaje que es extraño, un lenguaje que se puede orar por alguien para que pueda ser activado el don de lenguas, o tú en tu cuarto puedes ser activado por el Espíritu en el don de lenguas. Puede ser un lenguaje provincial, poético o arcaico. Es un lenguaje diferente, es un lenguaje del Espíritu, algo que solo se entiende en el Espíritu y que edifica tu espíritu. Así que es muy importante que tú ejercites este don. Yo le tenía un poquito de recelo a este don, porque yo decía, ay, es que si no entiendo, como que yo mejor no, porque yo soy muy académica, entonces si no lo entiendo, no me sirve. Pero hay cosas en el reino que hay que hacerlas. Hay cosas en el reino que no vamos a entender, solo hay que obedecer. Tanto fue que cuando yo empecé en los caminos del Señor, una vez fuimos a un servicio poderoso, profético, era una vigilia con un super profeta. Entonces él dijo, por favor pasen adelante que les queremos ministrar el Espíritu. Y yo, como estaba recién llegada a eso, yo, a lo que digan yo voy. Si van, venga que vamos a dar empanada, bueno, debe ser una empanada santa,
vengan que les vamos a dar lo que sea, yo lo voy a recibir. Bueno, yo me paré ahí. Entonces cuando ya venía la persona, el profeta, el ministro, entonces dijo, bueno, ¿quieres el don de lenguas para impartírtelo? Y yo me acuerdo que como yo estaba en mi lucha, y yo le dije, ay no señor, muchas gracias, yo paso. Entonces le dije a la siguiente persona, y yo no, adelante, porque yo sinceramente no lo recibí porque me asusté, porque yo dije, o sea, no entiendo y no quiero hacer algo que no entienda. Pero después entendí que era algo que tenía que recibir por fe, que era algo que tenía que recibir que tenía que confiar. Y saben que lo que hace que yo recibí el don de lenguas, encontré un poder muy grande en él porque todos los días yo oro en lenguas. Cuando yo tengo mi tiempo devocional, porque esa es la edificación entre el Espíritu y tú. Entonces, eso es algo que tú puedes hacer de una manera privada, porque cuando lo haces de manera pública y sobre todo si es en voz alta, necesitas un intérprete. Tiene que haber alguien que interprete lo que tú estás diciendo, que es el último don de esta lista, la interpretación, que es dar a conocer verbalmente lo que se dice en lenguas, de una manera pública. Entonces, esto revela lo que Dios quiere decir. Puede ser interpretado por otra persona que está en la congregación o puede ser interpretado por ti. También puede ser interpretado. O sea, podemos tener esos dos dones que por lo regular van muy hermanados, muy de la mano. Entonces, los dones son el carisma. Carisma es esa capacidad que tú tienes. Carisma es gracia, don, regalo, gift. Eso es carisma. Son regalos que nos fueron entregados por gracia para nuestro provecho, pero también para edificación de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito de los dones es un equipamiento para la edificación del cuerpo de Cristo y para que entre todos ayudemos al cumplimiento de las misiones que Jesús nos encomendó. ¿Ok? Les voy a dar ejemplo para que quede un poquito más claro. En Mateo 28:19 encontramos una instrucción, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto es una asignación que se nos es dada a todas. Diga, esta asignación es para mí. Claro, porque muchas veces cuando encontramos palabra discípulo, apóstol, vayan, ustedes siempre tienden a relacionar el líder, que vaya el que sabe, que vaya el que predica, que vaya el que está en otra posición. No es mi posición, no. Esto es una responsabilidad congregacional. Esto es algo para el cuerpo. Entonces como, sí, me encontré con tal persona, estaba listica para hacerle el llamado de salvación, pero como el pastor no estaba, pues no pude. No, tú no puedes dejar perder un fruto, tú no puedes dejar perder una manzana que esté lista para ser evangelizada. Dale tú, porque por eso es que venimos y nos congregamos, porque congregarse es una manera de venir a estudiar la palabra de Dios. Es un entrenamiento. Cuando usted va el domingo a la iglesia y se congrega, usted no le está haciendo un favor a los pastores, usted se está haciendo un favor a usted. Se está edificando usted para que usted pueda ser útil y efectivo afuera. Afuera estoy hablando inclusive de la familia, que es nuestro principal núcleo que tenemos que alcanzar. Entonces, tenemos dones para ir y hacer discípulos. Para eso es que el Señor nos da dones, para que nosotros no nos encerremos en nuestra cápsula, no nos encerremos en nuestra burbuja, sino para que vayamos y proclamemos. ¿Para qué más tenemos dones? Dice Mateo 10:8. Tenemos dones para que sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. Tenemos dones para que demos por gracia lo que por gracia recibimos. Entonces ese carisma que tenemos no es para ensimismarnos nosotros. Ese carisma que el Señor nos dio es para entregarlo.
En Romanos 12:10 dice, ¿para qué fueron entregados también los dones? Para que amándose los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. Esta parte es muy importante porque los dones fueron entregados para que nosotros nos honremos mutuamente. Entonces, cuando Sandra está aquí y nosotras respondemos, estamos honrando el don que Dios le entregó a ella. Y a su vez, cuando ella está sentada escuchando la palabra, ella está honrando el don de la persona que está aquí. Entonces no se trata como de, no, ella ya sabe mucho, ya no tendría que escuchar más. O no, yo ya sé todas esas canciones, yo para qué voy a entrar si esas canciones son viejísimas, yo ya me las sé todas. Bueno, de hecho creo que algunos de los jóvenes que están conociendo canciones y algunas de las niñas están como que, ay, mi mamá, ¿qué le pasa que está tan metida? Y esa canción yo no la conocía. Y es eso, es que el Señor nos está llevando a una esencia y hay literalmente cosas que emocionalmente te llevan a esos lugares. Te vuelven y te recuerdan de dónde Dios te sacó, cuál fue esa canción que Dios usó para... Yo estoy orando, esto es una oración aquí entre el Señor, en que suene la canción que a mí me... Pero yo no voy a decir cuál es la canción. Yo soy como mango, yo voy a esperar. Después les contaré si me sonó el tema. Pero son cosas que uno lo conectan otra vez. No, eso tendría que ser con el Señor. Pero el Señor es muy lindo. Pero vea, si me la suena, yo me la canto. Y si no me la suena, yo la sigo cantando igual. Él y yo, así que todo súper bien. Entonces, la honra de los dones es fundamental. Porque eso es lo que nos va a permitir edificar realmente la iglesia. Porque no podemos mirar con desprecio ni a los otros y tampoco mirarnos a nosotros mismos con desprecio. Y decir, no, pero es que el don mío de fe, pues es que es muy chiquitico comparado con el don de fe de Karen. Es que ella sí que tiene ese don. No podemos hacer eso. Tenemos que honrar también nuestro propio don. Tenemos que honrar lo que Dios nos dio a nosotros. Porque cuando tú dices que algo es muy poquito, tú le estás diciendo a Dios, te quedaste corto. O sea, le estás haciendo un reclamo a Dios. Y Dios sabe tu medida, sabe tu capacidad y sabe lo que te tenía que entregar. ¿Ok? Entonces, los dones comprueban dos cosas. Comprueban la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo y la necesidad que tenemos los unos de los otros. Eso comprueban los dones. Y bueno, de hecho, bendecirnos o servirnos las unas a las otras es uno de los eslogans del movimiento Amigas, porque para eso estamos. Yo puedo tener todo un bosquejo, todo un programa de un super retiro, pero si ustedes no vienen, ¿a quién se lo doy? ¿A quién se lo entrego? Entonces ustedes vienen con una expectativa de recibir algo, pero yo también estoy haciendo algo que el Señor me demandó para entregárselo a alguien. Es muy simple, es muy básico, no tiene mucha ciencia. Entonces, aquí viene una de las partes para que vayamos terminando, porque luego voy a hacer un ejercicio práctico. Cada una de ustedes lo va a hacer porque cada una va a salir de aquí con el objetivo cumplido. ¿Recuerdan lo que les dijo del objetivo el jueves? Identificar, activar y ser empoderadas, ¿verdad? Para que ustedes puedan fluir con sus dones. Entonces, ustedes los van a descubrir o los van a redescubrir, porque muchas quizás ya saben cuáles son sus fuertes. Entonces, no dejen los dones quietos. Primero, porque el Señor les va a pedir cuentas por eso. Y segundo, porque si tú dejas tu don quieto, me estás afectando a mí. Estás afectando al cuerpo. Entonces, si tú estás llamada a cantar, que no es mi caso, pero si estás llamada a cantar y tú no cantas, yo soy la que me afecto, porque necesito tu voz para la activación. Hay mujeres que tienen la capacidad de activar cosas específicas, que si esa mujer no se levanta,
no pasan, no se activan. Entonces necesitamos ser muy sensibles y decir, Señor, no, que mi don no esté muerto, quieto o enterrado. Entonces, para que un don no esté quieto hay que avivarlo y hay que usarlo. Entonces, de aquí van a salir con su don avivado, con su don movido, con su don activado, para que lo puedan ejercitar. Entonces, 2 Timoteo 1, 6, 7 dice, por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, es muy importante entender que el Señor no quiere que seamos temerosas. Mire que Él está diciendo ahí, yo no les di eso, yo les di valentía. Poder, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a salir empoderadas. El empoderamiento, yo sé que hay veces suena como una palabra así medio feminista, pero no lo tomen como el mundo la quiere promover, tómenla como lo que es. Empoderar es simplemente activar el poder en alguien. Así, eso es todo. ¿Y qué nos ha dado Dios? Amor. Porque de la única forma que tú vas a poder ejecutar ese don es porque amas a los otros. ¿Recuerdan lo que aprendimos el viernes? La humildad será el piso para que recibamos, pero el amor es lo que nos va a mover para poder llevar a cabo todos los dones y todos los llamamientos. Entonces, tenemos que salir de aquí con el amorímetro en full, ¿verdad? Y dominio propio. Necesitamos mucho dominio propio. Primero, para no andar como loquitas, si Dios te dio el don de la profecía y estar hablando lo que no tienes que hablar. Tienes que filtrar, tienes que ser prudente, no puedes estar diciendo todo lo que se te venga a la mente, porque no quiere decir que porque tengas un don profético, todo lo que digas es profecía. Entonces tienes que tener cuidado, tienes que tener dominio propio también en el momento en donde tienes que hacer las cosas, que no te quedes paralizada. No digas, ay no, qué susto. No, de pronto la persona no me recibe. Usted tiene que ir y ser obediente. Yo el viernes le entregué un sobre a alguien con un mensaje que Dios le mandó. Le entregué ese sobre. Yo no iba, ay, si se no me recibe el sobre, ¿qué hago yo? Ay, pobrecita yo. No, yo se lo entregué. Lo que ella haga con el sobre y con lo que Dios le dio y con lo que Dios le entregó, eso ya es responsabilidad de la otra persona.